Hoy vamos a ver el tema de los diálogos. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Sí, Se ve. sí, Sí. sí, todo bien. Bueno, este es un tema súper importante porque yo creo que en algún momento les comenté que nosotros cuando escribimos generalmente no nos damos cuenta que dos cosas. Una, que cuando nosotros le contamos algo a otra persona, en general lo contamos con diálogo. Todo eso, todo el día y a cada rato, uno le cuenta a los hijos, o al marido, o a la señora, algo que le pasó, y uno dice, me encontré con tal persona, y me dijo, yo le dije, le expliqué, me contó. Eso es parte absoluta de la naturalidad con que hablamos. Pero cuando escribimos, muchas veces pensamos que el diálogo es innecesario o es prescindible o nos parece forzado, pero es parte súper importante de la comunicación. Y lo otro que hacemos sin darnos cuenta, y quizá en la próxima clase podemos dar, que es tratamos de describir y expresar lo que vimos. Es como si tuviéramos una cámara de foto muda. Bueno, las cámaras de fotos son mudas, pero en el fondo es como si nuestros sentidos al escribir se redujeran a la vista. Entonces muchas veces describimos lo que vimos, no lo que sentimos, no lo que olimos, no lo que tocamos, no lo que percibimos en general. Entonces, como que sin darnos cuenta, estrechamos el abanico de posibilidades que nos da la escritura y particularmente hoy día vamos a ver el tema de los diálogos. Ya. ¿Y por qué es súper importante? Porque el diálogo va ligado a dos cosas. Al tono que nosotros le vamos a dar a todo nuestro libro, nuestra historia de familia o nuestra historia de anécdota. El tono es si lo vamos a hacer más alegre, más triste, esperanzador, optimista. Y esa es una elección que uno hace. Y una misma historia de uno la puede contar en forma traumática o en forma experiencial. Uno elige el tono. Y García Márquez tiene este ejemplo que es impresionante, que es un consejo. Dice, cuando tú estés escribiendo, fíjate en una persona concreta que tiene un tono. Recuerda cómo habla y a partir de ahí elabora y cuenta tu relato con ese tono. Y él dice que la clave para escribir 100 años de soledad fue acordarse de su abuela. Y miren esto que él dice, de su abuela. Dice, me contaba las cosas más atroces sin conmoverse, como si fuera algo que acabara de ver. Descubrí que esa manera imperturbable y esa riqueza de imágenes era lo que más contribuía a la verosimilitud de sus historias. Usando el mismo método de mi abuela, escribí 100 años de soledad. Bueno, y esto, si ustedes se acuerdan de 100 años de soledad, es tal cual. O sea, desde estos primos que si se casaban entre ellos iban a tener hijos con cole chancho, hasta que cuando murió, ya no me acuerdo cuál de los Buendía, el hilo de sangre llegó dos pueblos. O sea, es el tono que él describe. O sea, esta abuela que le cuenta estas cosas increíbles y que él relata como si fuera
ver lluvia caer. Yo tuve en literatura un profesor alemán que llegó a Chile como a los 20 años y siempre nos contaba que cuando él llegó a Chile sentía que estaba todo el tiempo viviendo dentro de una historia de literatura fantástica. Desde ver a guaguas con un parchecito rojo en la frente o en el cuerpo para el mal de ojo, hasta quebrar el empacho. Bueno, nos ponía ejemplos que quizás para nosotros pasan desapercibidos, pero a él le llamaba mucho la atención. Entonces, esto es súper importante porque si uno elige, se fija en el habla de alguien, da con un tono, ¿ya? Y a propósito, mencioné la palabra habla. La verdad es que yo la primera vez que escuché hablar de habla fue en literatura, estudiando literatura, porque los profesores hablaban de el habla. Y claro, me di cuenta que es súper importante porque cada cultura, cada grupo humano tiene un habla. Y todos tenemos una lengua materna que nos permite ver el mundo de acuerdo a esa lengua. O sea, la lengua es como un visor que nos permite ver la realidad o no verla. No es lo mismo haber nacido eh, en China, donde el idioma se escribe con signos que van sumando imágenes, a en castellano. Y dentro de Chile esto es impresionantemente así. Eh, la forma de ser de un niño de la isla de Pascua es radicalmente distinta a la de un niño de Chiloé. No sé si esto se los comenté, please, díganme, porque no quisiera repetirme, No, no ¿no? lo has No, comentado. no, no, no Ya, lo he dicho. ya. No, pues no. Eh, me tocó en una oportunidad acompañar a, a un grupo de artistas a hacer talleres de arte en distintas regiones de Chile. Y era súper impresionante porque los niños de Chiloé son súper tímidos, muy, muy tímidos, muy callados, de muy pocas palabras, y cuesta mucho hacerlos describir lo que dibujan. Y en cambio, y a esos niños tú les pasas una guitarra, o sea, se expresan mucho mejor cantando que, que hablando. Y en cambio, los niños de la isla de Pascua son súper expresivos y muy inquietos. Tú les preguntas cómo se llaman y te dicen, yo me llamo María en español, pero mi nombre pascuense es Luz de Atardecer, no sé. Y se explayan porque le pusieron ese nombre. Entonces uno ahí se da cuenta cómo el lugar marca no solo el carácter, sino también el habla. Entonces, el idiolecto es el manejo personal del lenguaje que hace cada uno y se construye con las palabras y modismos que las personas emplean al hablar. Entonces, nosotros podemos hacer el ejercicio de tratar de escribir como escribían nuestros personajes, nuestros abuelos, si es que los oímos hablar. Sus frases más típicas, sus dichos, sin abusar, para no caer en la caricatura. Pero es súper importante porque el habla es lo que nos permite adentrarnos en la psicología de una persona y también en su época.
entonces, en su lugar geográfico. Nosotros, mis abuelos en Punta Arenas siempre nos decían los chicos, no hablaban de los nietos, eran los chicos. Y para nosotros era súper raro en Santiago, nadie hablaba de los chicos. Hoy la gente más joven puede hablar de una chica, un chico, porque eso es como eh, transculturalidad por las series de televisión. Pero hay formas de hablar en cada lugar. Y, y, y los diálogos son eh, exactamente eso, son lograr reproducir el habla de otra persona y que otro le conteste. Y cuando estamos escribiendo una anécdota familiar, es muy bonito, muy valioso, muy auténtico, si uno logra meter diálogos tal como fueron, más o menos, con su humor, con los relatos, tratando de describir cómo el otro hablaba. Entonces, escribir diálogos tiene su ciencia. Y de hecho hay libros completos de diálogos. eh, yo para hacer esta clase elegí a esta guionista que se llama Iria López, que ya dice, métete en la piel del personaje, atrévete a interpretarlo. ¿Ya? Eh, a veces este ejercicio es más fácil quizá con personajes secundarios, porque en personajes secundarios a uno se le han quedado grabadas quizás las partes como más anecdóticas. Ahí hay que verlo. Cada uno tiene que saber eso, pero lo normal es que en una historia de familia o en una biografía no todos hablen igual, porque todos hablamos distinto. Las anécdotas de los niños son en su lenguaje. Y bueno, yo he visto papás jóvenes que ahora lo hacen, que no sé si será porque hoy se usa más documentar y registrar, pero yo he visto papás que escriben las primeras palabras de los hijos y son muy divertidas. Entonces, ¿qué son los diálogos? ¿Ya? Los diálogos, la palabra viene del griego que significa entre. Dia es entre y logo discurso. Entonces, un discurso entre dos o más personas. ¿Cuál es la finalidad? Esto que ya les mencionaba, la credibilidad, porque efectivamente cuando lo introducimos en un texto, parece que estamos eliminando al intermediario que es el escritor, y con eso al lector lo hacemos sentir que está ahí, viendo, que está escuchando la conversación de primera fuente. Y en periodismo esa es la gracia de una entrevista, que una entrevista eh, uno siente que el entrevistado está ahí, tal y cual. Bueno, lo otro es la fuerza, porque la credibilidad del diálogo también le da mucha fuerza y permite, es distinto si uno dice, él la hizo callar, a guión, signos de exclamación, cállate. Es muy distinto. Bueno, información, porque se aporta mucha información al lector. No se trata solo de lo que dicen los personajes, sino cómo lo dicen, a quién y qué es lo que no dicen también. Recién me acordé de una entrevista que le hizo un periodista, y es muy conocido, hace muchos años a Oriana Fallaci. Eh, yo creo que a los que somos mayores nos va a sonar, pero Oriana Fallaci era una periodista italiana súper famosa
una eminencia, así como en periodismo. Entonces, cuando él la fue a entrevistar, cuenta que llegó a su casa y le dijo que quería hablar de periodismo y que ella parte hablando. Y lo único que hace el periodista entre algunos párrafos es decir, sí, Oriana. Otro párrafo, sí, Oriana. Otro párrafo largo, sí, Oriana, sí. No le hace ni una pregunta, solo va diciendo, sí, Oriana. Y termina la entrevista y dice, me fui. Y el efecto es un efecto fantástico, porque todo lo que ella decía era súper interesante, pero lo que él transmite de ese modo es la admiración del discípulo, o sea, como del que se sabe como no digno de amarrar la sandalia, así como... Entonces, logra transmitir eh, esa cosa así como fantástico. Eh, y otro ejemplo de ausencia de diálogo es, se los recomiendo porque es fantástico cómo está escrito, un cuento que se llama El Minotauro de Borges, que es como una forma que tiene Borges de narrar el mito del Minotauro. ¿Se acuerdan ustedes? El hilo de Teseo, que era una bestia muy temida que vivía en un laberinto y que muchos habían tratado de matar al Minotauro, pero no habían podido porque entraban al laberinto y se perdían. Entonces Teseo y Ariadna inventan que Teseo entra al laberinto eh, tomando la punta de la hebra de un ovillo de lana que sostiene Ariadna a la salida. Entonces, Teseo de ese modo tiene asegurada la escapatoria porque después lo único que hace es seguir el hilo. Entonces logra encontrar al Minotauro y pronuncia solo una frase al final, una, con un como diálogo, o sea, guión, y dice, y me creerás, Ariadna, que no se defendió, punto. Bueno, léanse el cuento porque se entiende en el cuento por qué no se defendió el Minotauro, pero es un solo diálogo, uno, fascinante, fascinante. Bueno, lo otro es el ritmo, eh, porque todos los que tienen hijos, cuando uno le pasa un libro a un hijo, sobre todo un adolescente, te dice, ya, pero no son puras descripciones, ¿cierto? ¿Tiene diálogo? O sea, el diálogo es como la parte más entretenida para los jóvenes del libro y para uno también. Esa es la verdad. Bueno, el diálogo también crea conflicto y suspenso porque uno, tanto, todo tipo de pasiones adquieren más intensidad en un diálogo. Y continuidad y evolución, porque uno puede ir retomando historias a través de los diálogos. Bueno, me acordé también que existe mucho gente joven, sobre todo, que, y este es un ejercicio de escritura creativa que se hace, que es escribir algo solo con diálogo, o sea, transcribir el diálogo que uno escucha en una cafetería o en arriba de una micro, y efectivamente uno escucha las cosas más inverosímiles y reproducirlas es fantástico. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver es un poquito de técnica. No, ¿saben qué? Antes de ver la técnica, les quiero proponer un ejercicio, que es que anoten 3 palabras o frase típica de algún personaje importante en lo que están escribiendo. 3 palabras o frases típicas de alguien, pues si les cuesta el personaje principal, que sea otro.
o si son ustedes mismos, algo que hubieran dicho en su momento. Si les cuesta el diálogo, 3 palabras. ¿Ya? Démonos 5 minutos. ¿Alguno se anima a contarnos palabras? Yo cuento, como siempre. Fantástico. Cuéntanos. Voy a aplicar. Sí. Mi bisabuela. Mi bisabuela, como su primer idioma fue el croata, entonces todas las palabras y las frases en español que no hablaba tenían un tono distinto, ¿ya? Ya. ¿Ya? Entonces, una de las que una vez nos retó, a mí, y a uno de sus nietos, porque como mi bisnieta y su nieto tenemos como una pequeña diferencia, que quisimos sacar su auto, y nos retó. Y la Ya. frase a nosotros quedó para la historia, porque nos dijo con su super tono, mi jeep, mi benzín. Y nosotros, hasta el día de hoy, es una cosa que andamos con el auto y dice, no, pero es que si la NEA dice mi jeep, mi benzín, entonces nadie puede tocar el auto. Y es el Genial. tono, porque nos Claro. retó. Pero cuando estaba enojadísima, pero cuando lo dijo de esa manera ya no podíamos reír, parar de reírnos, y ella nos quería pegar y nosotros salimos arrancando. Y benzín es la Benzina benzina. es su benzina. Mi Jeep, Claro, su auto, mi benzina es su benzina, pero... claro. Genial. Lo otro era sobre la otra frase que la repetía mucho y que también ella decía que la repetía su hermana mayor y su mamá y todo, es con el mismo tono, lo que se hereda no se hurta. Yo también lo repetía cada rato, lo que se hereda no se hurta, porque uno siempre alegaba que aquí, que allá, que yo alegaba que mi pelo, que etcétera, y me decía, mijita, lo que se hereda no se hurta. Y lo último, que eso ya, las últimas dos frases que también todos porque las repetía mucho, era para que tengan un buen recuerdo, porque ella siempre fue de recibirnos en su casa como con todo con mucho lujo, independiente que era tomar té o éramos uno o dos personas, todo siempre en la mesa estaba como si recibiera la reina, constantemente. Entonces siempre le decíamos, pero ¿por qué? Y ella siempre decía, para que tengan un buen recuerdo. Y lo que más me encantaba era cuando le decía que quería algo del refrigerador y ella me decía del Frigidaire. Y yo decía, del... Genial.
Genial. Buenísimo. Son Buenísimo. frases, son palabritas, pero como que Sí, por uno las supuesto. escucha con ese tono, yo lo escucho con ese tono, y cuando escucho, Sí, me acuerdo de la historia, hablamos entre toda la familia, como historias de mi bisabuela, al tiro todos empezamos a hablar con ese tono. claro. Y tú cuando escribas eso, quizás esas frases las puedes poner o en cursiva o entre comillas, describir, que se note que ese tono. Claro, Claro, genial. que hay como un deje de croata detrás. Ella hablaba de mi licencia de conductor, de mi licencia de chofer, decía ella. Onda, no, Claro, hay muchas cosas que porque como el croata era su idioma principal y el español fue su segundo idioma, incluso el tercero porque después aprendió francés, entonces como que ahí la claro, misma. Pero claro. Y además se le ha haber mezclado con el modo de hablar de allá, porque, y porque nosotros súper chilenos, yo hablaba ultra mega rápido, entonces era horrible claro, conversar conmigo para ella. absoluta, genial. Gracias. A ver, ¿alguien más? Yo, Dale. yo di mi abuelita que es la que más compartí, ¿ya? Porque, bueno, yo escribí a partir de mis bisabuelos, pero mi familia roja yo no las conocí, todo a través de mi papá. Mi abuelita, la frase típica, siempre decía, Dios nos libre y nos favorezca. Esa es típica de mi abuelita. Y los otros son palabras, bueno, hay una como una frase que me decía, a ella le gustaba siempre que yo hiciera todo, porque yo siempre ando cantando, ¿ah? Mi familia Rojas, no todos malos, todos, todos cantan muy bien, de hecho era el coro de los Rojas, de la familia Rojas, súper conocida allá en la quinta región, todos cantan muy bien. Entonces, Ah, siempre vivo cantando, porque es una herencia de los Rojas. Y mi abuelita siempre decía, me gusta, mijita, que usted haga todo cantando porque lo hace feliz, me decía mi abuelita. genial. Y lo otro son Ya. palabras. Por ejemplo, que a mí me daban risa. Decía paletó, decía Sí, botica. Mi hijita va a la botica. No, abuelita, pero voy a la obvio, farmacia. Decía. Y ella pero, hasta el último día dijo botica. Hasta el último pero- día. pero por supuesto, o sea, es que eso para algunos de nosotros no es tan antiguo. Claro, Claro, claro. Y claro, y me quedo siempre eso de mi abuelita. genial. Ya. ¿Alguien más? Gracias. Gracias a ti. Dime, Fernanda. Fernanda. Estas son palabras como que son como que me traen recuerdos de chica. Por ejemplo, vaya a buscar un plato. Eso era, bueno, nosotros somos 6 hermanos y íbamos a la cocina, comíamos un pan y íbamos para arriba botando todas las miguitas y la mamá vaya a buscar un plato. O sea, eso nunca son como cosas que nos recuerdan como además que de su personalidad, ¿eh? Describen como un poco su personalidad. La otra era cuando le preguntaba una película, el diccionario. El diccionario también, cuando le preguntaba una palabra, va a buscar al diccionario. O sea, ella no nos decía cómo se escribía, pero nos obligaba a ir o sea, no nos obligaba, pero decía vaya a buscar el diccionario. Y la otra típica, ella, no, yo no soy Napoleón, porque cuando le oía, cuando no escuchaba todas juntas, no soy Napoleón, decía. Qué divertido. Genial. Genial. Esas son cosas como, Sí, ¿sí? fantástico. Que me Fantástico. acuerdo, o sea, que me acuerdo de chica y de siempre. Fantástico. Gracias. ¿Alguien más? Esto es súper entretenido oírlo porque Yo, uno como que se le amplía la cabeza y se da cuenta que cómo habla la gente. Mi mamá siempre cuando nos retaba nos decía, te voy a dar la soberana. Y nosotros cuando se murió, por un tipo de humor que tenemos con mis hermanos, alguno dijo, pucha, y nunca supimos que era la soberana, porque no sabíamos qué era, si era una paliza, era, porque, bueno, entonces son cosas que uno se puede ir acordando y marcan mucho el carácter de una persona. ¿Alguien más? Bueno, los yo, profesores. Julio, cuenta. que es de mi abuela materna y que mi mamá heredó varias cosas. Por ejemplo, decía que la vida hay que vivirla. Y entonces ahí tenía una frase célebre que decía, para los 3 días de vida que nos queda y uno de funeral, tenemos que vivir hoy. Fantástico. Un dicho. O sea, toda una declaración de vida. Sí, 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 sí. Después el otro era,
todo se puede en la vida sin dañar a nadie, pero lo único que no se puede ver es la cara de Dios. Fantástico. Y el otro, uy, ya se me olvidó. Que Una no lo foto. escribí. Ya se me olvidó el otro. Ya, perdón, ya después te digo. Que no Sí, lo anoté. ¿Ah? los dichos y refranes eran, yo no sé si hoy día, a ver, no lo sé, porque la abuela de mi marido, que era una señora que hablaba solo en dichos, por ejemplo, usaba las uñas rojas súper largas, ¿sí? Y cuando discutía, que le gustaba mucho discutir, hacía así y decía, dice que lo sabe todo y no sabe nada por el otro. Eran como cosas típicas. Pero ahora yo noto que mis hijos y mis yernos hablan con mucho, por ejemplo, son capaces de repetir diálogos completos de Friends, o de repente imitan voces de Kill Bill. Entonces, yo digo, ¿de qué están hablando? Me dicen, ay, no, es una frase de Friends, o un capítulo de Los Simpsons que dice eso. Entonces, parte de la cultura de nuestros hijos ahora son todos estos ídolos eh, de series, de televisión, de personajes, o yo me acuerdo una vez que me tenían hasta aquí mis hijos, una me dijo, mamá, mete la cabeza al horno como Phoebe. Entonces yo dije, claro, ese es un capítulo de Friends. Entonces son modos de hablar que va adquiriendo la gente y que reflejan el momento en que vivieron. Yo me acuerdo que una vez fui a una charla sobre la desmotivación, por ejemplo. Y ahí contaron que la gente en los años 20, cuando tenía como, no depresión psiquiátrica, sí, diagnosticada, pero como un estado de ánimo, un bajón, una bajonía, se llamaba spleen. S-P-L, creo que 2-E, spleen. Y la gente decía, estoy con spleen. Y el psiquiatra que daba esta conferencia decía, claro, iban donde el médico de cabecera, y si tenían recursos, el médico le decía, usted necesita un viaje. Y partían viaje en barco, 6 meses, y decía, claro, a la vuelta se le había quitado todo, pues, 6 meses. Después, cuando yo tenía como 10 años, porque tampoco debo haber tenido más, o 12, todos teníamos fiaca. No sé si alguien tiene como mi edad, entre 55 y 60, pero todos decíamos, oh, estoy con una fiaca. La fiaca era como no querer hacer nada. Y hoy uno dice, bueno, no, uno le suena más, estoy bajoneado, o Tengo los lata, dice. con lata, y hay otros dichos que yo como que no me manejo mucho, pero claro, o sea, si yo hoy día digo, estoy con spleen, me quedan mirando y me dicen, ¿qué virus nuevo es ese? Es como, no es COVID, es como, bueno. Entonces, claro, hay escritores cuando escriben libros de historia que, que hacen toda una investigación sobre cómo hablaba la gente en esa época. Y por ejemplo, libros históricos, yo creo que la próxima o esta clase, no sé, les voy a mostrar Juana la Loca, escrita por José Pío Olaizola, y que está todo escrito como si fuera un cronista. Y en esa época, el cronista hablaba como cronista, entonces decía, este humilde servidor que presenció estos hechos. En literatura, nosotros, en literatura latinoamericana, nos teníamos que leer un libro que se llama Huamán Poma. No sé si a alguno le suena, pero el Huamán Poma es el primer libro escrito por un inca durante la conquista, y que era un inca converso que le escribe al rey para quejarse del trato que les daban los conquistadores,
siendo él converso ya y sabiendo escribir en español. Y la gracia del Guamán Poma es que está escrito y dibujado. Entonces, está escrito como cronista español, con ese tono, pero está dibujado como inca. Entonces, el dibujo es absolutamente subversivo, porque muestra como todo, o sea, cómo los conquistadores abusaban de las mujeres, cómo torturaban a los incas. Entonces, es súper impresionante porque es muy visual, muy moderno en ese sentido, pero el habla es de un cronista de la época. Entonces, a veces cuando uno escribe de otro tiempo, por ejemplo, años 60, Palomita Blanca es un libro que está escrito muy en esos diálogos de los 70. Y claro, para la gente joven, todavía se ríe cuando uno dice el descueve o paltón. Oye, un tipo súper dije y paltón, te dicen, o sea, se te cayó el carné con todo. Pero son formas de hablar. Bueno, y la descripción de cómo uno se vestía, bueno, no sé, yo creo que a ustedes les conté que mi bisabuela obviamente no se casó con vestido blanco, porque uno jura que todas las novias, pero a la guerra no se casaban con vestido blanco. Bueno, de hecho empezaron a usar trajes sastre de la Primera Guerra. La moda es un súper dato de la ropa. Por ejemplo, Javiera, tú que estás escribiendo de Punta Arenas, en Punta Arenas se usaba mucho para el Año Nuevo que los hombres se vestían de humita, frac, y las mujeres de largo, de alta noche para ir a esperar el Año Nuevo, ya no me acuerdo qué hotel. Entonces uno, Cabo de Hornos, o en ah, el Cosmos. ¿sí? El En el, Cosmos fue en el Cabo de Hornos. claro, iban ahí y esperaban el Año Nuevo las mujeres de alta noche y los hombres con humita. Entonces, ah, Es una influencia europea. claro, entonces uno, como que tú dices, ¿para qué pueden haber tenido en Punta Arenas tanto frío, un vestido, no sé, largo? Bueno, se usaba, entonces tenían. Bueno, entonces volvamos a nuestro tema de los diálogos. A lo técnico, que es más latero, pero es necesario. Bueno, los diálogos tienen partes, ¿ya? Una es la parte dialogada o parlamento, que acá está en negrita, que es lo que dice el personaje propiamente tal, ¿ya? Entonces aquí yo les marqué en este diálogo de un libro de Arturo Pérez Reverte. Guión, jamás lo hubiera imaginado. Espacio, guión, confesó con franqueza y la joven entornó satisfecha los párpados como una gata al recibir una caricia. Guión pegadito. Y, punto, hace mucho tiempo que practica esgrima, desde los 18 años, punto. Don Jaime intentó calcular mentalmente su edad a partir de aquel dato y ella adivinó su intención. Ahora tengo 27. Ya. Si ustedes se fijan, el guión pegado a la frase y después el guión pegado a lo que va del medio es como el paréntesis en matemática. Muestra que hay algo que es distinto a lo otro. O sea, una cosa es el parlamento, lo que dice una persona, y otra es lo no dicho, lo no pronunciado. Entonces,
el parlamento diálogo es lo que suena, lo que se oye. Lo otro es el inciso o acotación, que es la parte narrativa, que es esto que acá está en negrita. Confesó con franqueza y la joven entornó satisfecha los párpados como al recibir una caricia. Guión, porque es paréntesis. O sea, abre paréntesis, cierra paréntesis. Yo creo que a mí lo que más me sirve para saber si la comilla va pegada o no pegada es imaginarme que es un guión. Porque la parte narrativa del inciso va encerradita, para que uno se dé cuenta que no es lo que está diciendo la persona, es lo que se está viendo, no suena, se ve, se percibe, ¿ya? Me tiene sin cuidado, dijo ella. ¿Se fijan? Aquí. Generalmente en los cuentos se llama inciso, en novela, y cuando son guiones de una serie de televisión, una película, se llaman acotación. Y dentro de el inciso o acotación, los verbos que se usan se llaman verbos del habla o verbos dicendi. Ya. Esta es la pesadilla de los periodistas, de los escritores, porque uno como que se empieza a quedar sin verbo dicendi. Aquí está, confesó, intentó, dijo. Y uno empieza como a sentir que le faltan, porque no puede siempre decir dijo, explicó, exclamó, lloró. Y por eso, en la medida que uno puede, salvo que se justifique, puede hacer diálogos sin acotación. Y hay casos en que hay diálogos muy ágiles, en que si se nota quién habla y quién contesta, no es necesario todo el rato ponerlos. Ahí ustedes tienen que ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, mi abuela dijo, ni Jeep ni Benzi. Y después abajo ponen, los nietos nos reímos, y vuelve a hablar la abuelita en ese tono, ya se sabe que es ella. Porque a veces uno se tortura mucho con estos verbos dicendi. En el teatro es más fácil porque uno es distinto en el teatro, se pone el nombre urbano, te cansas, Carmina, un poco, y a veces en estilos muy libres uno puede usar eso también, sobre todo, por ejemplo, para reproducir una conversación en una mesa. Si hay 6 primos tomando té y la abuela, puede ser entretenido. Pepe 2 puntos, Nicolás 2 puntos, Javiera 2 puntos. A veces uno puede utilizar esas estrategias para darle agilidad, credibilidad y evitarse el verbo que es bien latero, en realidad. Bueno, otra forma de diálogo que existe son los monólogos, que es cuando un personaje habla solo, pero habla solo en voz alta. O si son reflexiones, uno las pone entre comillas. Últimamente se usa mucho este recurso en las series de televisión. Si alguna vio House of Cards, el personaje principal de repente se daba vuelta y hablaba a la cámara, le hablaba a los espectadores, pero sabía que no le iba a contestar nadie. Entonces, también uno puede usar el monólogo. Por ejemplo, uno dice, ya, mientras iba en avión rumbo al campo, yo pensaba, comillas, apenas llegue le voy a decir a mi papá que no pienso hacerle caso en lo que me está diciendo.
¿por qué es un monólogo? Porque no es una narración simple, es algo que uno está ensayando a decir, pero no lo ha dicho aún, más o menos, ¿ya? O quisiera decir, pero no lo ha dicho. Ese es el monólogo, ¿ya? Bueno, hay tipos de diálogo. El típico diálogo narrativo, que es entre los personajes y que uno es como que escuchara la voz de los personajes en su cabeza. Ese es el clásico diálogo, el narrativo, ¿ya? Pero hay varios tipos de diálogo. Uno, el narrativo de estilo directo, y que es este, con comillas, o sea, la forma tradicional española es con comillas. ¿De qué habéis hablado?, preguntó ella. De nada en particular, respondió él. ¿Pero se lo has dicho? ¿El qué? O sea, ese es el narrativo directo. Dos personajes, uno habla, el otro contesta. Y puede ser con guiones, como es la forma tradicional española, o puede ser con comillas, que es la forma anglosajona. Por eso Virginia Woolf dice, comillas, veo un anillo, cierre comillas, dijo Bernardo, abre comillas, suspendido sobre mí. Pero es exactamente lo mismo, con guión o con comillas. Nosotros, como tenemos una formación más española, usamos el guión. Y además, me parece que es menos complicado. Bueno, quizás porque estamos acostumbrados, ¿ya? Pero también puede darse que exista dentro del párrafo narrativo el guión, o sea, así como esto. Pero me obligaron, 2 puntos, tú sabes escribir, me dijeron. ¿Tienes estudios? Les respondí que eran unos estudios de nada, unos estudios que ni siquiera terminé y que no me dejaron gran pozo. No quisieron escucharme, 2 puntos, tú sabes escribir. Y este tipo de diálogo narrativo es súper entretenido, porque nos evita guión, 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 y nos permite jugar con acotaciones que no estén dentro de la frase. Es muy libre este tipo de diálogo dentro del párrafo. Es súper libre y permite escribir cosas muy entretenidas. Y el que lo usa mucho es este escritor, Philippe Claudel, que es muy contemporáneo, muy moderno. Entonces, a mí me encanta, lo encuentro muy entretenido. Gabriel García Márquez combina dentro del párrafo narrativo y el guión castellano. O sea, alguna parte la cuenta así. Él se encogió de hombros. Eso no me interesa ahora, dijo. Levantó la ametralladora para que la vieran bien y prosiguió. Pero quiero decirle una cosa. Esta es una ametralladora con silenciador. Nadie sabe dónde están ustedes ni con quién. Donde griten o hagan algo, las desaparecemos en 1 minuto y nadie vuelve a saber de ustedes. Ambas retuvieron el aliento a la espera de lo peor, pero al final de las amenazas, el jefe se dirigió a Beatriz. Comillas. Ahora las vamos a separar, pero a usted la vamos a dejar libre, le dijo. La trajimos por equivocación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es la diferencia? Porque dentro del párrafo mete los diálogos entre comillas y fuera del párrafo, o sea, en un párrafo aparte, usa el guión. Y también es entretenido. El tema es que los verbos aquí están con el 2 puntos y aquí el verbo está entre comillas. O sea, perdón, entre guiones. Suena enredado, pero en general
como uno ha leído novelas, tiene como la conexión cerebral hecha y cuando empieza a escribir, le sale. Entonces, no se compliquen. Lo incorrecto es mezclar en un mismo párrafo los diálogos. O sea, veo un anillo, guión, yo veo un charco. Es un enredo. O sea, si es punto aparte, aquí debiera ir guión, guión, puro guión o pura comilla. ¿Ya? Ahora, existe otra forma de diálogo indirecto, que es todo contado por un tercero, sin guión, sin comilla. ¿Ya? Don Bernardo replicaba que las cosas marchaban solas y había que dejarlas, que el secreto de la vida estribaba en poner las cosas a funcionar y dejarlas luego para que avanzasen a su ritmo. Pero Ignacio argumentaba que tenía el almacén abandonado y que a Dionisio Manríquez le faltaban luces para sustituirle. ¿Cuándo se puede usar esto? Cuando uno no conoce el modo de hablar de una persona, cuando uno solo ha escuchado historias, cuando es imposible reproducir el habla. Uno dice, mi bisabuela debe haber pensado que no tenía alternativa, que su vida iba a ser muy triste y solitaria. ¿Se fijan? Porque yo no sé cómo ella hablaba. No sé lo que dijo tampoco. Entonces, en esos casos se justifica el indirecto. Pero si uno conoce el habla de la otra persona, tiene que hacer el esfuerzo para el diálogo. ¿Ya? Bueno, este es un refrán súper bueno, porque un montón de gente pregunta, oye, ¿y uno puede como inventar, o sea, fantasear? Bueno, claro que puede, porque García Márquez tiene una frase preciosa que dice, la vida no es como sucedió, sino como uno la recuerda para escribir, para contarla. Claro, o sea, quizás no es tal cual, pero, pero, pero la puede contar de esa manera. Entonces, el dicho es, se non è vero, è ben trovato. Que significa, bueno, si no es verdad, está bien dicho, está bien hallado. La imaginación. Y seguramente muchos de ustedes vieron esta película, El Gran Pez, ¿cierto? Que justamente una película que trata de eso, sobre la imaginación de un padre que contaba historias y que el hijo nunca sabía si eran ciertas o no. Entonces, claro, es muy bonita porque limita en cómo uno cuenta una historia y cómo pasó realmente. Y si ustedes se fijan, hay personas que son súper buenas contando historias y a medida que pasan los años, las historias son cada vez más increíbles. Le van poniendo cada vez más color, que al final uno ya no sabe si fue así o no fue así. Bueno, es como la contó, como la contó. ¿Alguien quiere comentar algo antes de seguir? Yo quiero comentar algo de lo que tú dijiste, eso que personas que cuentan historias. Porque yo Ya. tengo unas hermanas de mi papá que cuentan cosas, y mi papá dice que son mentirosas, me dice, pero papá, que a lo mejor se lo creen. No, que son mentirosas porque eso no fue así. Claro, porque a lo mejor ellos, entre que se imaginan y parte de la realidad, y arman una historia divertida, entretenida. Claro. Y no sé, para mí no son mentirosas, pero que es cierto. Eso es súper importante porque efectivamente, o sea, ella cree que fue así. Sí, ella cree que fue así. Y ahí uno lo que hace es poner, mi tía contaba qué. Claro, exacto. Claro. O uno pone, el mundo descrito por mi abuelo era de tal manera. Entonces, Claro. Y eso, mira, eso le da, es como el condimento de una historia. Sí. Cómo cuentan las cosas distintas personas de un mismo hecho. Entonces, es entretenido.
Y por otro lado, porque ustedes saben que cuando uno es chico, sobre todo si uno escribe de cosas, uno veía todo más grande. O sea, Sí, cuando uno vuelve a un lugar en que estuvo cuando niño, creía que era más grande, que era más alto, porque lo veía con las proporciones de uno. Uno se sorprende de que era muy pequeño, el lugar que antes consideró enorme era chico. Entonces, todas esas cosas hay que como respetarlas, sí, y se puede jugar un sí. poquito con la fantasía. Y pasa mucho con los sabores, que los sabores eh, generalmente no se olvidan. La memoria gustativa es muy, deja mucha huella, entonces uno se acuerda muy bien si el sabor es o no es como uno lo recuerda, pero con cosas de tamaños distintos. Entonces, con los olores también pasa. A mí Bueno, me pasó una vez con que súper divertida yo, ya, porque resulta que estuve en otro trabajo anterior. Llegó una persona que el nombre era igual a la hija de un compañero de trabajo de mi papá, pero ella era mucho mayor que yo. Y yo la veo, la miro, hoy se llama igual, pero es bajita, era alta ella. Y nada que ver, nunca fue alta. Como yo era chiquitita, la veía alta, po. Pero claro. le pregunté, ¿tú eres hija de segundo consejero? Sí, me dijo, yo soy Marcela Rojas. Oh, Bucara, ¿cómo estás? Qué impresionante que yo tenía una dimensión tan, porque yo era chiquitita, porque era niñita, increíble. Sí, todas esas cosas pasan y hay que consignarlas así. O sea, de chica tú las veías, tú lo veías. Era alta, era alta. Claro, claro. Entonces, eh, hay gente que recuerda, no está inventando, lo recuerda así, porque así lo vivió. Exacto. Entonces, muchas veces uno viaja con alguien, llega, aterriza el avión y la persona al lado te dice, qué horrible cómo se movió el avión. Y uno dice, no se movió nada más. Entonces, claro, uno iba durmiendo, uno se puede vivir una cosa eh, De manera distinta. de manera distinta. Gracias. Entonces, en los diálogos, en los diálogos puede ser una oportunidad de reflejar emociones, ¿ya? Bueno, todo el relato, pero el diálogo sirve para reflejar emociones. Y nosotros ahí siempre tenemos que pensar qué emociones queremos gatillar en los que leen. ¿Quién va a leer esto? Yo por eso siempre les pregunto al principio si lo van a leer niños también, porque un relato cambia muchísimo si uno quiere que lo lean niños. Todas las historias de familia tienen cosas tristes, trágicas y a veces incluso perversas o que ya no son solo tristes, sino que reflejan eh, contradicciones que van más allá de la tristeza. Entonces, uno a veces tiene que tomar la decisión cómo la va a contar, especialmente si la van a leer niños. Porque si uno esto se lo escribe para uno o para puros adultos, perfecto. Pero hay que, en ese sentido, tener cuidado con el tono en que uno decide contar las cosas. Igual con los diálogos. Claro, a alguien le puede escandalizar esto, pero esto de llevarse a la tumba algunos secretos a veces oficia. Más si hay secretos que solo uno sabe. Esto es como un desafío bien personal y bien ético, ¿ya? Porque claro, si yo le quiero dejar a mis nietos que son chicos que lean algo y yo les pongo a pedir solo a los 18 años con llave, está bien, pero, y no sé, o sea, cada uno lo tiene que ver en su intimidad, cómo lo cuenta.
claramente en el caso de la Marcela que nos contó lo del naufragio y su hijo, ella puede elegir una manera de contarlo que sea épica y que no sea basada en el morbo, porque claramente esto es como la cámara. Yo trabajé muchos años en televisión y siempre le decía al camarógrafo, o sea, es súper distinto que tú hagas un zoom in en la lágrima de la persona que estás entrevistando o te alejes con la cámara con respeto. Eso, entonces, uno puede encontrar la manera de contar las cosas. Y lo importante es lo que les decía al comienzo, que ser multisensorial, no reducirse a la vista. Muchas veces en ejercicio de escritura creativa uno dice, describe la casa de tu infancia. Y entonces dice, era blanca, tenía tejas rojas, había una chimenea de piedra, el piso era de un parqué que siempre estaba brillante, muy encerado, los muebles eran de felpa y debajo tenían como unas borlas, ya, súper bien. La estoy describiendo con los ojos, pero además era una casa donde siempre había olor a manzanas con canela, donde el sonido de la chimenea siempre era una mezcla entre leño que ardía y viento que se colaba porque nunca quedó bien sellada, y a ratos se escuchaba el grito del señor que pasaba siempre anunciando que estiraba somieres, porque antes había unos señores que tiraban somieres. Y desde la casa de al lado sonaba ópera. Bueno, entonces es súper importante describir con los 5 sentidos qué nos daban de comer, cuál era el olor, cómo sonaba la voz. Eso hace que el relato tenga una riqueza muy sensorial. ¿Les hace sentido esto? Sí, una pregunta, María Inés, soy Sí, Julio. Julio. Al principio, cuando hablabas del tono, empezó la clase con el tono, yo Sí, imaginaba que podía ser un tono uniforme en toda la biografía, pero obviamente al existir muchos personajes en la historia, cada personaje tiene su característica, tiene su humor, tiene su estilo, tiene su etcétera, etcétera. Entonces pareciera que a cada personaje habría que, o en la descripción, darle el tono, o en los diálogos que se use, cada persona tenga su característica por los diálogos. Y entonces eso le da como un multitono a todo el relato completo, ¿no? sí, pero acuérdate que siempre el narrador tiene un punto de vista. Sí, Entonces, si el narrador fuera la abuela de García Márquez, ella miraría el mundo con este asombro inverosímil, ¿ya? mm, Por ejemplo, yo que estoy escribiendo la vida de mi mamá, mi cabeza cada vez se va conectando más al modo de mirar la vida que tenía mi mamá, que era un modo sí, sí. muy propio de ella y el tono en que ella vivía las cosas. Entonces, es un tono, bueno, es una decisión que es un cierto tono divertido, porque mi mamá, siendo que era hiper, súper profesional, era bastante ingenua, o sea, o de modo muy transparente para ver la vida. Entonces, nosotros ya de grande nos reíamos con ciertas cosas. Por ejemplo, una vez en el campo de mi papá había una perra pastora alemana y en la casa al lado había un San Bernardo y la perra estaba en celo, entonces el San Bernardo botó todo lo que encontró en el camino para aparearse con la perra, porque la naturaleza en ese sentido no perdona, más en el campo. Entonces el perro San Bernardo botó la cerca de piedra
saltó el canil, entró al canil, mi papá perseguía al perro San Bernardo con un machete, con un sartén, mi mamá gritaba, finalmente esto terminó en que se llamaba Emily, la pastora, tuvo como 6 cachorros, pero Sí. esa noche, cuando mi mamá nos llamó para contarnos lo que había pasado, ella lloraba y dijo una frase que nosotros hasta el día de hoy nos reímos porque lloraba y decía, todo fue muy animal. Está bueno, está bueno, está bueno. Entonces, nosotros nos reíamos después hablando por teléfono, porque decía, o sea, la mamá lloraba y decía, todo fue tan animal. Entonces, el tono finalmente es la mirada de ella, que era una mirada, ella se impresionaba mucho, le llegaban mucho las cosas, pero esa cierta candidez que siempre tuvo hace que incluso en las situaciones más trágicas uno lograra reírse, quizás reírse en silencio para no ofenderla, pero, pero, pero a eso me refiero con el tono, que uno elige el tono, porque aunque todos los personajes tengan modos de hablar distintos, o sea, las peleas de mi mamá con el jardinero eran increíbles porque ella consideraba que todos los árboles tenían que tener taza, el jardinero decía que no, entonces estos diálogos podían durar hasta el infinito con sus peleas, pero era es la mirada de ella, el tono es el de ella, que es un tono de mucha ingenuidad. Gracias, sí, está bien, sí. Hoy pensé en algo, María Esther, a propósito del tono, que uno dice las cosas, esto que uno se comunica por escribiendo, pierde el tono, como uno interpreta el tono que le tiene que dar a la persona. Es increíble, Claro. importante. O sea, de partida tú que eres de una familia de marineros, tienes que hacer un esfuerzo súper grande. Quizás tienes ese lenguaje, pero tiene que haber un lenguaje de marinos muy presente en la historia. Claro. Bueno, mi papá cuenta que lo despertaba, mi papá hacía lo mismo, lo despertaban silbando, que es el silbido típico de los marinos. Mi papá, hasta el fin de semana, decía, pero no, yo quiero dormir, porque eso lo hacían, su papá. Entonces él lo hacía con nosotros. Claro. Entonces eso marca mucho una biografía familiar. Sí. Y por eso todas las infancias son distintas, porque uno, claro, a veces uno, por eso yo cuando partimos y les decía que se hicieran carpetas con descripción de las casas, descripción de las personas, es porque a uno después sí se le olvida. Entonces se le olvida y no lo pone. Entonces es bueno porque después cuando estás escribiendo a esa persona, pescas tu carpeta y usas esa investigación previa para ponerla. No, es excelente. A mí me ha ayudado mucho tu curso. De hecho, en las teleseries hay toda una etapa previa antes de escribir los guiones en que el equipo hace lo que se llama la Biblia. Que la Biblia es así un mamotreto donde se describe cada personaje en todo, o sea, dónde estudió, dónde creció, cómo habla, qué ropa usa, y todo eso después se le entrega al actor, y muchas veces el actor le pone de su construcción. Yo me acuerdo en una teleserie, no me acuerdo cómo se va a llamar ahora, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el personaje lo hacía la actriz, la María Izquierdo, que era mamá de varios hijos y le detectan cáncer. Entonces ella convence a la secretaria que si se muere se casa con el marido. No me acuerdo cómo. Ya, bueno. Y ella, cuando construyó el personaje, le puso esto que yo los 3 objetos, estos los implantes. Ya. Entonces me acuerdo perfecto que ella cuando llegó a la reunión, dijo, bueno, mi personaje es una mujer súper estresada porque tiene 6 hijos, corre todo el día
Entonces, dijo, yo me la imagino comiendo chicle, porque leyó todas las características de las personas estresadas, lo que hacen. Dijo, mi personaje no puede fumar porque tiene muchos hijos, me sería mal ejemplo. Perdona, Carola, lo del pucho. Dijo, entonces la hizo comiendo chicle. Entonces es un personaje que toda la teleserie come chicle, pero come así, porque es un gesto de estrés. Entonces, ese reservorio con la descripción se hace mucho en ficción. Ahora, como nosotros estamos trabajando en no ficción, porque es vida real, pero sí uno puede poner, hacer el esfuerzo de pensar, o sea, ¿qué hacía mi abuela cuando estaba estresada? ¿O qué hacía con las manos? ¿Qué hacía con los gestos? Todo, o sea, partir pelo o todo. Y tenerlo así como muy, muy, muy foto, ¿ya? ¿Qué tipo de zapato usaba? Todas esas cosas. Eso es, y ahí, claro, caen las palabras, la forma de hablar, todo eso. ¿Ya? Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? Está bien, gracias. Ya. Bueno, yo estoy súper contenta que haya funcionado Internet, porque estoy súper lejos, entonces, pero fantástico, ¿ya? Bueno, la ¿Dónde próxima, estás? ¿Dónde estás? yo tengo que hacer 15 días de cuarentena, así estricta, porque voy a ser abuela, entonces, Felicitaciones. por cuarta vez, entonces para poder estar con mi hija cuando nazca la guagua, tengo que estar súper aislada. Entonces me vine, tengo una casa cerca de un pueblo que se llama Cahuil, que es donde se hace la Cahuil. sal, Sí, pues. ¿Dónde, Cahuil. en ¿dónde Cahuil, queda? entre Pichilemu y Bucalemu. Claro. Ah, ahí estás. Sí, aquí estoy, así Se que estoy escucha, feliz. se ha escuchado mejor que otros días. Sí, ¿Verdad? Mucho mejor. no, incluso yo me compré un wifi portátil para esta circunstancia y se me quedó, así que con a puro celular. Oh, Pero con el celular. debe ser Súper. que, claro, que no tengo competencia aquí porque Eso es. Eso es. no hay nadie en no sé cuántos kilómetros. Claro, eso es. Mm. Oye, bueno, así que mándenme felices lo que quieran. Yo encantada lo voy a leer y para ayudarnos a que saquen su historia para Navidad. Gracias. ¿Ya? Sí, gracias. Esa es la Gracias, meta. María Esther. Sí, Muchas Gracias. gracias. Gracias, Regio. Manuel. Nos Un vemos millón- entonces el un millón próximo de jueves. gracias. El próximo Muchas jueves. el gracias. próximo jueves. Que estén súper Gracias. bien. Chao. Cuídense. Gracias, Millón de gracias. gracias. A todos. Chao, chao. 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 Gracias. Que salga todo bien. Adiós. Sí. Sí.